Vamos a comenzar, si os parece, con este primer tema. Decía que había mantenido durante 10 años aterrorizada a una aldea porque el asesino estaba suelto. Ha sido detenido 10 años después y estaba al lado de la casa. 10 años y ha sido un Citroën, que ahora hablaremos de esas pruebas durante tanto tiempo, quizá erosionadas, ¿no?, por la climatología, y también el ADN de un cabello pelirrojo. Es que ahora hay medios que antes no había. Claro. Y por eso ahora están saliendo, porque la verdad es que la tecnología ayuda mucho también en el ámbito de la investigación forense y lógicamente también a la policía. Pero si no han prescrito, que ha habido casos en que sí, pero este no, porque han pasado solamente 10 años, que no es poco, pero no es suficiente como para prescribir. Si hay datos o pruebas objetivas que se han guardado y ha habido una buena cadena de custodia y la trazabilidad está bien controlada, ahora se puede determinar probablemente la autoría de la persona que estuvo pues en el vehículo o que dejó un rastro en el cadáver, etcétera, etcétera. Y ahora pues se puede llevar a cabo la detención y solucionarse un asunto. Yo recuerdo este asunto, de uno de tantos que quedaron sin resolver y que seguramente la policía tenía una sospecha clara de quién era, como a base de muchas cosas, pero no había una prueba contundente para poder proceder a la detención. A medio kilómetro, Vicente, he dicho apenas 1 kilómetro. Quiero ser más exacta con vosotros y con los telespectadores. 10 años a medio kilómetro, a 500 metros. Bueno, en estos casos vemos que realmente en este tipo de agresiones suelen suceder en el entorno más próximo. Muchas veces se habla del entorno familiar, del entorno de los amigos y el entorno de allí donde vives, coexistes con ellos. Esto al final no estamos descubriendo nada, sino es un patrón que se repite una y otra vez. Y como dice mi compañero, por supuesto, gracias a la tecnología y a una buena cadena de custodia sobre todo, y a los policías que hacen muy bien su trabajo y persisten una y otra vez. Yo quiero llevármelo a mi terreno. Imaginémonos, yo que vengo de Valencia, cómo estaba este pueblo, pues cómo está, y nos acordaremos todos del triple crimen de Alcácer, cuando años después simplemente un programa de televisión llegó y encontraron unos restos óseos que habían estado 20 años allí. Entonces dices, la tecnología pues ojalá nos ayude a poco ir resolviendo, porque España tiene una huella negra de crímenes sin resolver, y sobre todo aquí que tenemos a la portavoz de Jupol nos dirá que les faltan medios para todo esto. Efectivamente, así es. Nos faltan, pues lo que siempre solemos hacer nosotros desde Jupol, desde el sindicato, es solicitar y reivindicar la falta de medios, tanto materiales como personales. Aquí en este caso en concreto hemos visto que, a pesar de que ha pasado 10 años de este crimen, pues la labor de la Guardia Civil en este caso ha sido perseverante, y hasta que no han dado con el autor del crimen, pues no han parado. Así que, pero sí que efectivamente nos faltan pues muchos medios materiales y personales. Eso es así. Fue violada y apuñalada 3 veces en 3 ocasiones hasta que le causaron la muerte. Nadie se enteró de nada. Era una aldea, una localidad pues muy pequeña, y al parecer no había ni rastro, y además no eran altas horas de la madrugada. Era un domingo. Ni un testigo. Que salió a pasear sin más, ella sola, porque parece ser que no estaba tenía 2 hijos y no, su marido. El marido solía acompañarla, pero en aquella ocasión tenía un entierro. Esas circunstancias de la vida. Claro, ¿no? Las circunstancias de que salió sola, se encontró con un violador, un depredador sexual que desgraciadamente se convirtió en un homicida, en un asesino. Pues precisamente también muchos violadores y depredadores sexuales, como bien sabemos, se convierten en homicidas y asesinos, pues para que las víctimas no se les reconozca, como fue en este caso. Sí, en concreto. Buscando la impunidad. Hay un detalle importante en este caso que a mí me llama la atención. Ha habido una agresión brutal desde el punto de vista de las lesiones, también ha sido violada y después se le ha provocado la muerte. Si eso hubiera sido ahora,
casi con toda seguridad le correspondería la pena de la prisión permanente revisable. Entonces no, porque no estaba en vigor. Entró en vigor con el Código Penal del 1 de enero del 2015. Y a pesar de que este es un crimen muy parecido al del chicle, es decir, ese tipo de crímenes de depredadores sexuales que terminan con la muerte, bien porque es una persona muy violenta o bien, como comentabas, por buscar la impunidad, y lógicamente son de los que están especialmente penados ahora con esta pena que ya el Tribunal Constitucional declaró que es legal, lógicamente en aquella época no estaba en vigor. Y como se le aplicará la ley más favorable respecto de cuando se produjeron los hechos o respecto de cuando se le juzgue, pues se le juzgará por asesinato, se le juzgará a lo mejor por la agresión sexual, pero no se le podrá poner la pena de prisión permanente revisable que correspondería a un crimen tan atroz. La Guardia Civil comenzó las investigaciones, lógicamente, con una lista de sospechosos, que supongo que es lo habitual, ¿no?, con antecedentes, pero todos dieron negativos en las pruebas de ADN. Eso es, pero siguieron la labor ardua de investigación a través de hacer un cribado genético a la población de los municipios y colindantes y bueno, pues dieron efectivamente con el presunto autor del hecho. Realizaron también pruebas a los vecinos, naturalmente, y un cribado que imagino que es habitual. Sí, bueno, yo lo que sobre todo me gustaría volver otra vez es a reivindicar esa labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque es muy llamativo que suelen ser crímenes muy complicados de resolver cuanto más pequeño es el municipio. Así como nos pensaríamos Madrid, Valencia, Barcelona, ciudades grandes, muy complicado. Se suelen resolver mucho más rápido. Entonces ahí lo que queda es la profesionalidad de los agentes y ese tesón que tienen por, al final... Esa perseverancia, claro. Perdona que te interrumpa, pero esa perseverancia de la Guardia Civil han pasado 10 años y bueno, es verdad que es un crimen que no fue muy mediático porque fue 20 días antes del caso que salió del caso de Asunta, de la niña, entonces eso ocupó todas las portadas y bueno, pues los medios de comunicación en ese caso se centraron en eso, pero... ¿Verdad que sí? Pero sí que es cierto que la Guardia Civil en este caso, hasta que no ha dado con él y hasta que no lo ha intentado solventar, pues no ha parado. Muchas veces en la zona rural pues tienen menos medios las fuerzas y cuerpos de seguridad y es verdad que en las grandes ciudades cuentan también con mucha más apoyo logístico y humano. Pero efectivamente no solamente la perseverancia, la profesionalidad, etcétera, sino yo creo y pongo el foco en esta cuestión de que hay medios que antes no había en muchos sitios, ni siquiera en las grandes ciudades. Sin embargo, ahora en cualquier sitio hay pruebas de ADN y hay una cadena de custodia, hay procedimientos, hay protocolos que se siguen y todo eso se guarda y se lleva muy bien, aunque sea en el último rincón de España, para que realmente, si luego puede aparecer, creo que fue en el caso de Susan Ruiz, en la asesinato en Vicálvaro, que también se hizo un cribado a la población. ¿Es voluntario? Sí, es voluntario. Es voluntario, pero muchas veces las personas que se someten no saben que puede ser un hermano, como pasó en el tema de Vicálvaro, un hermano que me parece que era un hermano de origen árabe que vivía en Francia. Esto es. Pero que había vivido en aquella época en España y a través de la huella genética se pudo determinar que había un altísimo nivel de probabilidad, con lo cual al final consiguieron que viniera, que luego este chico, no sabéis, que se le detuvo casi 20 años después y se suicidó en prisión, sin juicio. Es decir, que de alguna forma ahí también asumió su culpabilidad. Y claro, pero ese remordimiento nunca le llevó a entregarse tampoco, porque al final se marchó a Francia y hubo impunidad y si hubiera pasado, creo que era un año más o unos meses más, hubiera prescrito totalmente. Abundando en este crimen que acaba de resolverse después de 10 años de Elisa Bruñedo, que efectivamente, como se ha comentado, quedó eclipsado. Este asesinato por otro que copó todas las portadas, sin embargo, en estos días, de alguna manera, ha tenido, ¿no?, esta presencia importante en los medios de comunicación. Era un 1 de septiembre de 2013 y, abundando en datos, fue absoluta casualidad. Al parecer, nadie buscaba a esta mujer, sino que pasaba por allí. El asesino, el violador, no la había perseguido, no tenía
una idea de que quisiera que su víctima fuera esa. Y como dicen los hijos, podría haber sido cualquier vecina. De ahí el temor durante todos estos años en una localidad tan pequeña de tener a un depredador sexual suelto que podría estar en la casa de cualquiera, ¿no? Yo creo que no es tanto casualidad, creo que hay mucha causalidad. Este señor, sea quien fuere, es un depredador, es un criminal y es un asesino. Ella a lo mejor fue casualmente por ahí, pero él no. Si no hubiera sido ella, hubiera sido otra, pero en la casualidad a lo mejor hubiera sido que hubiera sido otra víctima. Pero él, antes o después, el que tiene eso en la cabeza, el que tiene esa forma de ser, el que tiene esa forma criminal y psicótica de entender la vida, al final acaba poniéndose de manifiesto. Y acaban conociéndolo, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al final conocen a la gente en los sitios pequeños, ¿saben? Alberto, era efectivamente la casualidad. En palabras de los hijos, era la casualidad de que fuera su madre, que podría haber sido cualquier otra vecina de la localidad. Hubiera ido con su marido, como tú decías, que ese día pues coincidió en entierro, pues seguramente ese día no hubiera sido. A lo mejor hubiera sido otro u otra persona, a lo mejor ya se hubiera salvado. Periodísticamente, Belvis, estos crímenes son tienen llamativos, mucha enjundia, ¿no? Son llamativos. Yo lo que me gustaría es ponerme en el papel de la familia 10 años después, el descanso por fin que han tenido, porque siempre cuando hablamos con psiquiatras, con personas que se dedican realmente a esto, te dicen que claro, siempre hay un duelo. Por lo menos tiene que haber un duelo, y ese duelo no se ha podido producir realmente porque no sabes quién ha asesinado en este caso a tu mujer y tal. Claro, siempre tienes ahí. Y luego el miedo de toda una población que ha estado viviendo pensando en que cualquiera de sus vecinos, el vecino que te pasa un poquito de sal o lo que sea, pensemos que son poblaciones pequeñas, que dices, cualquiera puede tener una doble vida hoy en día. Coincido con lo que dice mi compañero en este sentido. Podía haber sido ella, podía haber sido otra, o podía haber sido otro día. O sea, esto al final los depredadores sexuales les basta lo mínimo para que de repente se manifieste. Ahí es un chip que te da, llamémoslo así, y cometes el delito, cometes el crimen. Podía haber sido ella, podía haber sido cualquiera. Y vuelvo a reiterar, gracias a la perseverancia de los cuerpos de seguridad del Estado, porque no sabéis la cantidad de poblaciones que, sobre todo en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, que cuando vas a visitar los cuarteles están en situaciones realmente vergonzosas, por no decir que prácticamente ruinosos, y están intentando hacer su labor en esas instalaciones, por llamarlas de alguna manera, edificios ruinosos, los llamaría yo, que cuando salimos de Madrid, cuando yo que vengo de Valencia, pasa lo mismo en el área metropolitana muy bien, pero conforme te vas 30 kilómetros, yo por ejemplo la población donde vivo, ves el cuartel y dices, bueno, si algún día hubiera un terrorista aquí y tal, sería tan sencillo como que yo he aparcado mi coche en la puerta del cuartel 14 veces, no hay ninguna seguridad, ahí están viviendo sus familias, no hay nada. Entonces dices, claro, en poblaciones pequeñas deja mucho que desear el Estado con la labor que tienen que hacer estos el estado de los cuarteles, de las comandancias de la Guardia Civil, el estado de las comisarías de Policía Nacional y en fin, pues efectivamente deja pues a veces mucho que desear y es lo que nosotros solicitamos continuamente, que se empleen más medios materiales para solventar un problema, porque oye, somos un servicio público y nosotros tenemos que dar ese servicio al ciudadano para que esté más protegido. Eso se suple con ese mayor esfuerzo de los recursos humanos, que a pesar de que las instalaciones en muchos casos, que las hemos visto, yo las veo muchas veces por los detenidos en el ámbito penal, tienen varias décadas y tienen, en fin, condiciones como de los tiempos en los que había máquinas de escribir a mano, pero sin embargo, como es una profesión muy vocacional también, eso se suple a lo mejor con ese mayor esfuerzo y mayor dedicación y horas que echan los profesionales. Queda muy bonito aquí, pero en la práctica, lo siento, pero a los señores políticos no se excusa. No, dinero para eso debería haber, para otras cosas igual no tanto, pero para eso debería haber. Sindicatos de policía están pidiendo en estos días... Estamos reivindicando continuamente que se nos trate bien a la Policía Nacional, que somos los defensores. Y ante esta alerta que tenemos, esta alerta terrorista, los sindicatos están denunciando continuamente que no tienen medios. Mira, comentabas
por la intuición que tienen muchas veces los profesionales de la Guardia Civil. En el caso de Asunta Basterra, que nosotros lo llevamos porque nosotros representamos en aquel caso al chico que fue detenido por que en aquel caso fue un error de la Guardia Civil en cuanto a que hubo una contaminación en los laboratorios de aquí de Madrid y lo llamaban el hombre del semen. Y hubo una contaminación respecto de la camiseta de la niña. De recordamos. Bien, nosotros llevamos aquel caso. Sin embargo, la Guardia Civil, yo hablé en muchas ocasiones con ellos, en aquel caso, en el momento en el que vieron las cámaras, cómo entraban el padre y la madre, que iban andando tranquilamente, charlando, pero aligeraron el paso cuando entraron en la comisaría, como que estuvieran preocupados, eso. Y cuando vieron las cuerdas también en la papelera, que las dejaron para ver qué hacía ella, que se tiró a por ellas para quitarlas, ¿no? ya supieron quién era, aunque no tuvieran todavía las pruebas, pero ya supieron quién había sido. Alberto, tenemos a Alfredo Perdiguero vía Skype. Con él vamos a cerrar este caso en el que muchos están descansando. Alfredo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María José. Un asunto decía que para descansar la familia, para descansar esa aldea que lleva viviendo aterrorizada 10 años, y también la policía. Menudo caso, Alfredo. Correcto, pero eso es lo que demostramos a los malos, lo que demostramos a los delincuentes es que nunca dejamos en nuestro empeño por descubrirles o detenerles y ponerlos a disposición judicial. Es decir, en este caso han pasado 10 años. Pero hay algunos casos, como hace unos meses, hayan pasado casi 20, es decir, un poco antes de prescribir, gracias a las mejoras técnicas, gracias a las mejoras de los operativos policiales, estamos consiguiendo descubrir a esos delincuentes que bueno, pues esos delitos que estaban impunes y que gracias a, ya digo, a las mejoras y a la modernidad en muchos medios, en este caso del ADN, hemos conseguido detener de una puñetera vez, con perdón, a este individuo que vivía tan plácidamente, que estaba trabajando como si nada y que, evidentemente, después de mucho cotejar, de mucho cribar, hasta en 6 localidades diferentes, el ADN, se sabía que era alguien que no estaba identificado, alguien que no había sido detenido y, por tanto, los restos biológicos que se encontraron en el cuerpo no coincidían con ningún perfil de los delincuentes de la zona. Claro, hablamos de que era un agresor sexual y a la vez un asesino, es decir, podía ser una cosa u otra, o como en este caso, las dos. Bien, pues te puedo asegurar que he hablado con los compañeros de la Brigada Científica de Galicia y no os imagináis, ahora está en secreto sumario y no se puede decir, no os imagináis las devueltas que han dado para poder conseguir, para poder fidelizar que esta persona es la agresora sexual. Han tenido que acudir incluso al llamado gen pelirrojo con un familiar cercano para poderle fidelizar el gen, el ADN de esa persona con luego el ADN que se recogió de este agresor, ya digo, y esperemos que la jueza levante el secreto de sumario y os vais a sorprender todos de las devueltas que se han dado para poder llegar hasta incluso al Vaticano, para poder llegar a detener al final a este individuo. Incluso hasta el Vaticano. Pues vamos a volver a retomar este tema tan pronto como se levante, ¿no?, ese secreto del sumario. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención, Alfredo, de este caso? Mira, fue un cúmulo de circunstancias. Por desgracia, bueno, pues yo he hablado con los compañeros de Guardia Civil y me decían que evidentemente que había sido una casualidad, que había sido un hecho puntual, que se vio encontrar con la víctima y que fijaros cómo esta gente se puede pasar de normal a mala persona o delincuente, asesino o agresor sexual en 0,2, es decir, no sabemos todavía, y eso tienen que investigar los psicólogos y psiquiatras, para poder activarse de esa forma, para poder agredirle y matarla a una mujer que no tenía ninguna culpa ni pena, que paseaba todos los días, como casi todos los días paseaba por la misma zona, que casualmente ese marido, fijaros las coincidencias de esta vida, el marido acudió a un entierro y la dejó sola, y ese día nunca más regresó esta mujer, digo, y luego apareció, sabéis, que a escasos 500 metros de la zona donde pasó. Es decir, que el individuo ni pensaba que se iba a detener, y tenía tanta supremacismo, tanta seguridad, que nunca pensó que se le iba a detener. Ya digo, ha convivido normal hasta este momento. Sí que decir, hay que dejar claro que el cribado del ADN, el cribado de los perfiles de ADN ha sido fundamental. Ya digo, ya veréis después cómo es un familiar el que presta el ADN y luego se coteja con un ADN que se le recoge involuntariamente a este individuo y al final se le detiene. Ya digo, pero para que veáis que al final, y eso es un llamamiento a todos los malos,
delincuentes, agresores, cualquier tipo de delincuente, que al final nos dejamos en nuestro empeño, que al final en muchos casos parecemos perros de presa, y en este caso cuando la vida de un ser humano ha sido sesgada de una forma tan violenta, ponemos, si podemos, casi un poco más de ahínco, y 10 años después ahí está el resultado. Os puedo asegurar, María José, que esto es lo que más nos llena, lo que más nos engorda nuestro ego, porque nadie pensaba ya, a pesar de la batalla de los hijos con este hecho, nadie pensaba que se iba a detener, y sin embargo ahí le tienes, puesto a disposición judicial, y a Dios gracias, un animal fuera menos en la calle. Hablábamos además, por último, de ese coche, de ese Citroën. Tú hablabas de ese gen pelirrojo, y esto nos llevaba a recordar otros casos, Alfredo, donde los coches no podían investigarse por la acción climatológica, el desgaste, ¿no?, que habían tenido. Nos recordaba, por ejemplo, el caso de Alcázar. Claro, pero es que fíjate, María José, en Galicia hay, yo creo que Citroën, al estar ahí la fábrica, yo creo que es la zona de España que más Citroën había. Es decir, era muy complicado fidelizar, aunque luego después, evidentemente, este individuo tenía un Citroën. Es decir, es un indicio más puntual a la hora de dejar sin ningún género de dudas al juez quién es el causante. Tú dices el tema del Alcázar igual, es decir, alguien ve un coche, tenemos que fidelizar que ese coche estaba allí en ese momento y de quién era el coche. Es decir, no nos basta con decir vi un coche azul o un Citroën hay que decir muchas más cosas, hay que hacer muchas más investigaciones para llegar a decir al juez sin ningún género de dudas que ese fue el coche, que ese fue el individuo y que por tanto es el causante de esa tropelía o de ese asesinato. Y eso es lo que hacemos en el día a día. Muchas veces llegamos donde llegamos, otras veces no tenemos medios suficientes o pruebas suficientes para poder llegar, pero que, ya digo, que sin ningún género de dudas intentamos siempre vincularlo, cerrarlo y demostrar una vez más que los malos, el que hace un hecho delictivo en España no queda impune, mayormente. El que hace un hecho delictivo en España al final acaba pagándola, y que es mejor ser bueno que malo, porque ya digo que al final vas a pagar con tus huesos en la cárcel, que es donde tienes que estar por haber hecho lo que hiciste. Qué magnífico final.